Bueno, buenas tardes. Bueno, como ya me presentó Javier, mi nombre es Rodolfo Ávila, yo soy médico oncólogo acá del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Bueno, y gracias por la invitación. Un poco nos han pedido que hablemos de cuestiones epidemiológicas del cáncer. Yo obviamente no me voy a meter mucho en la radioterapia porque como somos oncólogos, lo único que hacemos es derivar pacientes para hacer radioterapia. Pero con respecto a datos, primero vamos a hablar un poco. Quiero correr. A minimizarlo. Ahí está. Bueno, siempre uno tiene datos más confiables, sobre todo en los Estados Unidos, donde es importante conocer esta cifra, que el número de sobrevivientes ha aumentado dramáticamente desde más o menos 3 millones de personas sobrevivían al cáncer en 1970 a más de 18 millones el año 2022. Y esta es una tendencia que va a haber cada vez más en aumento. Por lo tanto, nos debemos preparar a que cada vez vamos a tener más pacientes que han sobrevivido al cáncer y vamos a tener más diagnósticos. Por lo tanto, nosotros, desde parte del equipo de salud, debemos estar preparados para esta, podemos decir, epidemia que se está avecinando. Es más, hay una predicción que para el año 2020 en Estados Unidos hubo 19 millones de diagnósticos de pacientes con cáncer y para el año 2040 se espera un diagnóstico de 28.4 millones. Esto para tener en cuenta son datos que se dan en Estados Unidos, pero esto es para el mundo en general. Si dividimos por sexo, podemos ver este gráfico, en el sexo femenino, el principal tumor o el que predomina es, como vemos, el cáncer de mama, siguiendo en segundo lugar los cánceres del cuello de útero. Esto va a tener importancia porque la sobrevida en estos pacientes, más allá de la innovación en quimioterapia, inmunoterapia, terapias target, está dado fundamentalmente por el rol que tiene la radioterapia, tanto en el cáncer de mama como el cáncer de cuello de útero. En cuanto en el hombre, podemos ver la incidencia global, el principal diagnóstico se está dado por cáncer de próstata y en segundo lugar por cáncer de pulmón. También vemos que, como ya vamos a poner unas diapositivas más adelante, la radioterapia cumple un rol fundamental en el tratamiento de esta patología. En Argentina podríamos decir que para el año 2020 se diagnosticaron 130.000 nuevos cánceres en ambos sexos, y esto si uno ve que la tasa de incidencia ajustada por edad es de aproximadamente 212 casos cada 100.000 habitantes. Esto pone a la Argentina, respecto con el resto del mundo, con una incidencia media alta. Si podemos comparar acá en este gráfico, países como Estados Unidos, Canadá y Europa tienen una incidencia alta, y Argentina estaría en una incidencia media alta en cuanto a diagnósticos de cáncer. Si nos podemos fijar dentro de los principales tumores que se diagnostican acá en Argentina, podemos ver que coincide con lo que se diagnostica a nivel mundial, donde el cáncer de mama en mujeres constituye el tumor más frecuentemente diagnosticado y en varones es el cáncer de próstata. Y vuelvo a insistir lo que dije al principio, son dos tumores donde la radioterapia cumple un rol fundamentalmente con fines curativos, o si no, a veces lo utilizamos para paliar los síntomas cuando obviamente no lo podemos curar. Esto va en base para conocer sobre las nuevas tecnologías que tenemos en radioterapia. Si vemos la incidencia, más o menos cada 100.000 mujeres se diagnostican 73 cánceres de mama y cada 100.000 hombres aproximadamente 42 cánceres de próstata. Estos son datos de Argentina. Nosotros tenemos nuestra base de datos y esto fue un análisis de los últimos 6 meses donde hubo 678 consultas de pacientes que consultaron por primera vez al servicio con diagnóstico de cáncer y podemos ver que dentro del tumor más prevalente están dentro de los tumores digestivos. El segundo más prevalente es el cáncer de mama. Dentro de los tumores digestivos están todos los tumores, desde esófago, estómago, páncreas, colon y vías biliares. Vemos que nosotros, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, tenemos pocas consultas de tumores urológicos, sabiendo que el cáncer de próstata es el principal tumor que se diagnostica en el mundo. En nuestro servicio no es tan prevalente porque obviamente estos pacientes quedan fundamentalmente en el manejo de urología, y estos son pacientes únicamente que consultaron el servicio de hematología y oncología. Este gráfico también lo pongo porque es muy importante conocer que los sobrevivientes, según el sexo, obviamente los sobrevivientes de cáncer de mujeres, lo más común es que sobrevivan por cáncer de mama, vuelvo a insistir, impacto por las nuevas herramientas terapéuticas que tenemos, y en el hombre la mayor sobreviviente se da fundamentalmente por el cáncer de próstata. Por lo tanto, ya que esto está enfocado sobre todo en innovación en radioterapia, supuse esta diapositiva que la radioterapia se utilizó por primera vez para tratar el cáncer hace más de un siglo.
¿no es cierto? Desde entonces obviamente se han logrado nuevos avances de estos equipos, donde obviamente se generaban realmente mala praxis, podríamos decir, hasta una mejoría en cuanto a la calidad, a la tecnología, a la eficacia, y a poder hacer cada vez tratamientos mucho más dirigidos, llegar a dosis mucho más altas para no solamente tener mayor respuesta, mayor sobrevida, mayor posibilidad de cura, y sobre todo mejor calidad de vida. Y eso, bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy con el transcurso de la jornada. Pero a su vez la radioterapia tiene efectos secundarios, y es lo que uno trata de disminuir, no solamente buscar la eficacia, sino disminuir los efectos. Y uno de los más comunes es la fatiga, que es un efecto que uno lo ve hasta en el 80% de las veces, y lo ve ya sea durante el tratamiento, y uno lo ve en la consulta, en el seguimiento del paciente, como una cuestión más bien crónica. Simplemente dos palabras para mencionar de la radioterapia. La radioterapia, hoy la modalidad más común es hacerla después de la cirugía, ya sea sola o acompañada con terapias target, con inmunoterapia o con quimioterapia, lo que llamamos radioterapia concomitante, pero también se utiliza la radioterapia intraoperatoria como tratamiento de las enfermedades. Lo más importante, no hay que dejar que siempre que se decide un tratamiento de un paciente, siempre lo hacemos, va a ser la modalidad de un manejo multidisciplinario, donde todos deben participar para tomar la mejor decisión, para obviamente obtener los mejores resultados. Y a veces cuando la radioterapia no la podemos utilizar, como la mayoría de los tumores, con un fin curativo, a veces uno lo utiliza para paliar una enfermedad que es incurable. Esto lo pongo porque sé que es un auditorio variable y esto me sirve mucho más a mí de cómo es el efecto de la radioterapia. O sea, la radioterapia, tanto las células malignas como las células normales, están sujetas a los cambios ionizantes que genera la radioterapia. Pero obviamente las células normales son capaces de reparar el daño que genera la radiación, y no así las células malignas. Pero por eso obviamente son más efectivos sobre las células tumorales que sobre las células normales. Pero las células normales muchas veces son los que son limitantes de dosis. Eso ya los van a explicar mucho más los radioterapeutas, y a veces uno no puede hacer un tratamiento acorde o la dosis que se necesita porque hay un órgano que limita la dosis máxima, el órgano sano básicamente. Y eso, gracias a las nuevas tecnologías, cada vez más en radioterapia, se han podido realizar tratamientos mucho más seguros, con dosis más altas, y poder tener obviamente mayor eficacia. Yo voy a nombrar lo que puede haber cambiado un poco en la radioterapia. Este fue un trabajo medio viejo, pero hubo una actualización este año en la JCO. Eran aquellos pacientes que se habían irradiado la pelvis, ya sea por diagnóstico de un carcinoma de endometrio o carcinoma de cuello de útero, y se las había randomizado entre el año 2012 y 2015, 280 pacientes, a recibir radioterapia convencional o radioterapia con intensidad modulada. Esto fue una actualización este año, simplemente para saber que no hubo diferencias en cuanto a supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad o fracaso loco regional, se hayan utilizado uno u otro tratamiento. Pero sí lo que llegó a la conclusión que los pacientes que habían realizado una radioterapia mucho más específica, que la intensidad modulada, se redujo la toxicidad gastrointestinal y urinaria de forma crónica. Obviamente sin tener impacto en la eficacia del tratamiento. Y eso creo que es lo que se ha mejorado con los avances en la radioterapia. Nosotros ya sabemos que el tumor más frecuente sigue siendo el cáncer de mama, y que aquellos pacientes que se someten a cirugías conservadoras, la radioterapia al volumen mamario tiene beneficios. Ya está demostrado en una reducción en la tasa de recurrencia locorregional y reduce el riesgo de morir por cáncer de mama. Esto fue demostrado en un metaanálisis publicado en el año 2011 por el grupo colaborativo, donde se incluyeron más de 10.000 mujeres en 17 ensayos, donde la conclusión de este trabajo, que fue un trabajo muy extenso, viable, habla que hubo una reducción de casi del 50% del riesgo a 10 años de recurrencias, comparado con aquellas pacientes que habían hecho cirugía, versus los que habían hecho cirugía más radioterapia, y asimismo, y también tuvo una reducción en el riesgo de muerte por cáncer a 15 años, del 21 versus el 25%. Por eso claramente desde hace muchos años ya es estándar en aquellos pacientes que se hacen cirugía conservadora aplicar radioterapia. Lo que no era tan claro era cuál era el beneficio de la radioterapia y del refuerzo o el BUS en aquellos pacientes que tenían carcinoma ductal in situ, ¿no? Ya se sabe que el cáncer invasor, la indicación es la radioterapia. Y este fue un trabajo publicado también en el Lancet de este año, donde fue un ensayo con 1.600 pacientes que tenían carcinoma ductal in situ,
y tenían al menos una característica de riesgo, se le asignó a hacer un refuerzo. Se les irradiaba, pero a su vez se le hacía un bus sobre la cicatriz. Y esto se demostró que hubo a 5 años una disminución en el riesgo de recurrencia del 97% versus el 93% versus aquellos pacientes que no realizaban el bus. Y en este año yo creo que esto ya es estándar cuando uno manda irradiar una mama por un carcinoma in situ. El otro tumor que vemos con frecuencia, con mayor incidencia, es el cáncer de próstata en el hombre. Obviamente, cuando uno tiene un cáncer de próstata clínicamente localizado, hoy tenemos 3 opciones de tratamiento que uno puede hacer: ofrecerle radioterapia, ya sea una radioterapia externa, o hacerle braquiterapia, con o sin terapia de privación de andrógeno, la prostatectomía radical, que es un tratamiento estándar, y en pacientes cuidadosamente seleccionados uno los podría observar. Hoy la verdad que no hay pocos ensayos aleatorios que comparen radioterapia versus prostatectomía, pero algunos ensayos completados hasta la fecha, más otros datos, sugieren que la radioterapia, ya sea radioterapia externa o braquiterapia comparado con la prostatectomía, tienen resultados similares. Este es un trabajo publicado en el año 2016 en New England, pero es el trabajo más importante, con 10 años de seguimiento, que aquellos pacientes ya sea se los monitorizaba, realizaban cirugía o realizaban radioterapia, y se pueden ver que la sobrevida específica por cáncer era similar en todos los pacientes. Es otra opción más en el uso de la radioterapia. Obviamente aquellos pacientes que se le habían hecho una vigilancia tuvieron mayor progresión de enfermedad. Pero si uno compara la radioterapia versus la cirugía, obviamente tienen la misma sobrevida. Así que bueno, un poco, lo mío era una introducción, sobre todo por cuestiones epidemiológicas, y lo que uno puede sacar como conclusiones de los datos que tenemos: el cáncer es una enfermedad que tiene una incidencia en aumento. Por lo tanto, debemos estar preparados cada vez más para atender la demanda de estos pacientes. Cada vez hay más pacientes que sobreviven al cáncer, y eso se debe por diagnósticos precoces, por tratamientos mucho más efectivos, pero nosotros no debemos olvidar que si estos pacientes van a sobrevivir más, ¿qué impacto va a tener en la calidad de vida? Por eso tener tratamientos mucho más específicos, mucho más seleccionados, nos garantizamos que ese paciente que va a vivir más tiempo tenga una mejor calidad de vida. Así que, bueno, creo que eso era todo. Hay un mostrarte en una de las primeras, en la incidencia de distintos tipos de tumores que estaba viendo ahí en Sudáfrica, el sarcoma de Kaposi. ¿Sigue también pendiente por el HIV? Seguramente. Seguramente. Yo no hice. Claro, yo no hice un análisis profundo de por qué, sino es una cuestión más global, pero bueno, es una de las tumores asociados al HIV, claramente. Y ahí en Sudáfrica, nosotros como vivimos en países, bueno, esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, subdesarrollado o en vía de desarrollo, la gran incidencia de cáncer de cuello de útero. Estados Unidos y Europa no lo tienen. Yo puse estas patologías no solamente por la incidencia, sino porque también amerita son tumores posibles de tratamiento con radioterapia. Y hoy es como el tema es innovación en radioterapia, bueno, yo creo que es donde más puede aportar este tipo de tecnología. Y estar pendiente de que cada vez tenemos más pacientes, ¿no? El último estudio que mostró de la comparativa ahí de próstata, de la prostatectomía versus la radioterapia, sí. En sobrevida son similares, pero hay otros aspectos en donde hay una diferencia marcada entre hacer una prostatectomía radical. Tienen diferentes toxicidades. Exactamente, tienen diferentes toxicidades, por eso uno tiene que discutir con el paciente, discute obviamente, lo primero que uno discute es dónde vive ese paciente y qué acceso tiene a determinadas tecnologías. A lo mejor estar en un centro donde tiene gran experiencia en prostatectomía, siempre se favorece la prostatectomía, o vive en un centro donde hay excelentes equipos de radioterapia, uno favorece la radioterapia. Pero bueno, esto... ¿Y si el paciente tuviera las dos opciones? Se discute los pros y los contras. Yo creo, yo siempre inclino que si uno tuviese una posibilidad, creo que la braquiterapia es la más efectiva y la menos tóxica, pero bueno, eso sería mi opinión. Podría ser millita y... desarrollo en radiocirugía de próstata. Por eso. Eso quizás más adelante podríamos hacer referencia a eso. ¿Han utilizado la quimioterapia para pacientes como con leucemia, para hacer inmunosupresión?
La radioterapia, No, la quimioterapia. claro, no sé en qué situaciones. Hay algunas, o sea, yo he leído algunos artículos donde utilizan drogas para inmunosuprimir al paciente y luego hacer el trasplante de médula No, ósea. claro, sí, eso lo hacemos. Nosotros Sí, somos vale. un centro de trasplante de médula ósea, tanto autólogo como alogénico. Bueno, justo se fue la doctora Vasquera, que es la jefa del programa y la jefa de servicio, donde sí, que el paciente está en aislamiento, porque son tratamientos muy inmunosupresores. Sí. Sí, sí. Y usan la TDI, que es la Ajá, radioterapia eso. corporal total, también como parte del esquema para evitar el rechazo, ¿no es cierto? Claro. Y en su experiencia, ¿cuál de los dos métodos sería mejor para inmunosuprimir al paciente? ¿La quimioterapia o la TBI? En realidad, primero, sí, sí, se hacen concomitantes, se hacen las juntas, nunca se hace una con otra. Ok. Se hace radioterapia más quimioterapia como inmunosupresora. Bien. En el programa de trasplante, no se hace nunca sola. Yo que conozca, no. Oh, Actúan a distintas formas. Actúan de distintas formas, exactamente. Ujú.